Hola y bienvenidos a el video número 10 en la serie GOG, Comida de Aves y Bestias. Vamos a seguir hablando esta mañana sobre la luz y la oscuridad, como hemos visto sobre estos últimos dos o tres videos. Y la razón que vamos a seguir hablando de esto es porque el Mesías, cuando vino a este mundo, vino a causa de la oscuridad. Recuerden en Juan capítulo 1 que habla de la luz que vino al mundo. Ya lo hemos visto y lo vamos a leer otra vez esta mañana. Y vamos a leer en Isaías porque en varios lugares en Isaías nos habla de este hecho. Y cuando miramos esto, miramos que Él vino para traer luz a los que andan en la oscuridad, que andan en una prisión. En las epístolas de Pedro habla del hecho de que el Cristo vino para sacar de la prisión a los prisioneros y habla de los gentiles que andaban en la oscuridad, que andaban sin la verdad de las escrituras por casi por 4,000 años, desde Adán y Eva hasta cuando Yeshua ascendía a los cielos. Entonces, cuando hablamos de luz y la oscuridad, obviamente como hemos visto que son metáforas de la verdad y la mentira, del bien y del mal. Y en los últimos días, como miramos que comenzaron en el siglo I, según lo que Pedro escribió, lo que Pedro dijo y Lucas escribió en el libro de los Hechos, y que cuando leemos el libro de Apocalipsis y habla de la oscuridad y la falta de la luz, que podemos entender de esto, que está hablando de que la verdad que nosotros predicamos, lo que encontramos en las escrituras, va a haber una gran falta de esto en los últimos días. Como miramos cuando la luz no va a dar, el sol no va a dar su luz, ni la luna, y miramos que se cambia a sangre, obviamente hablando de muerte. Y vamos a comparar todo esto el día de hoy con lo que Pablo escribió en sus cartas de los tesalonicenses. Y entonces vamos a ver lo que todo esto tiene que ver con la palabra apostasía. Entonces es lo que vamos a investigar esta mañana. Vamos a obviamente leer muchos versículos en cuanto a esto. Y espero que podemos empezar, o que ustedes pueden empezar a ver que estos días, cuando hablamos de Ezequiel 39 y hablamos de los últimos días, como Joel predicó o profetizó en en Joel capítulo 2, que estos días ya están encima de nosotros, que estamos entrando en los últimos 7 años. Yo no sé si es en unos 2 años, 3 años, 5 años, no lo sé. Pero si están mirando todos los señales que están como banderas rojas y grandes ahorita, pues obviamente están declarando en una voz alta que el fin está muy cerca. Yo sé que lo digo cada semana porque es algo urgente, es algo que necesitan escuchar para prepararse para estos días. Entonces, vamos a dar inicio y después entramos en el estudio empezando en Isaías
42 y Salmo 119, y vamos a hablar de estas verdades, y después en Segunda de Tesalonicenses. Muy bien, vamos a dar inicio. Padre, te doy gracias. Gracias por tu plan que iniciaste en la fundación del mundo, en donde escribiste los nombres de tu familia en un libro, que ibas a sacar esa gente de la oscuridad y ponerlos en la luz, la verdad, para que puedan servirte y vivir sanamente y santamente ante ti, mientras que estamos en este mundo esperando el día del Mesías, cuando viene para recoger su gente de los cuatro vientos del mundo. Y Padre, hay muchas cosas, Padre, que no entendemos, pero hay muchas cosas que sí, que fueron escritas, que podemos entender. Y te doy gracias por haber revelado estas cosas a nosotros a través del estudio, obviamente, porque tu Espíritu está guiándonos en todo esto para ayudarnos a entender, y como está revelando a través de palabras como kilia y como apostasía, y como el cuo, que todo tiene que ver con el plan de sacarnos del mundo, arrastrarnos al Cristo, y Él va a revelar en nosotros las cosas que fueron misteriosas o misterios para la mayoría de los gentiles hasta la primera época, cuando mandaste a los discípulos al mundo para llevar las buenas noticias, y abriste los ojos y el oír de los suyos, Padre, de los tuyos, para entender estas cosas. Y pues te doy gracias porque nosotros estamos viviendo lo que hemos visto y hemos leído ya por años, y estamos mirando el cumplimiento de muchas cosas, y debe de poner en nosotros una esperanza, un anhelo, no sé qué tanto más, Padre, para estos días, aunque entendemos que tenemos que pasar por muchas aflicciones para entrar en el reino, pero debemos verlo con gozo, sabiendo que estás cambiándonos día tras día tras día, conformándonos a la imagen del Cristo, como Pablo declaró en sus escritos, y formando tu familia y conformando tu familia para estar en tu presencia. Y la última cosa, como sabemos de tu palabra, es la muerte, donde esta carne tiene que morir para resucitar. Y entendemos que este es necesario para heredar nuestro nuevo cuerpo. Y pues esperamos todo esto con mucha anticipación, porque no entendemos exactamente cómo todo va a suceder, pero confiamos en tus promesas y entendemos que este día que se acerca y muy pronto va a ser un día grande, un día de júbilo, de mucho cambio, obviamente, cosas que solamente podemos imaginar. Y aunque yo sé que mis palabras no son suficientes para expresar lo que tengo en mi mente y corazón, pero te doy gracias que podemos leer tu palabra y entender lo que está por venir, y estando preparándonos para estos días.
y sabemos que tú, Padre, vas a llevar a tu gente al fin por medio de tu Espíritu. Y vamos a ver este día, Padre, y esperamos con mucho gozo este día. Te damos gracias. Guíanos ahora en este estudio. Ayúdanos a caminar bien en el camino estrecho y vivir vidas dignas del llamamiento que hemos recibido. Te damos gracias y te lo pido todo en el nombre del Mesías Yeshua. Amén. Muy bien. Yo sé que a veces es difícil expresar todo lo que hay adentro cuando vemos estas cosas y entendemos lo que viene, pero le doy gracias a Dios porque aún Pablo dijo que no podemos expresarnos, que el Espíritu tiene que interceder por nosotros. Y pues estoy muy agradecido por esto, porque palabras no son suficientes. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a ir a Isaías 42 y vamos a leer los versículos 1 al 7. Isaías 42 del 1 al 7. Y este habla del siervo escogido por Jehová, Adonai, para servir. Y van a ver en estos versículos lo que Pablo también nos ha enseñado a través de sus escrituras. Dice aquí en versículo 1, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Quiero llamar su atención a esta palabra escogido. Entendemos que Jehová escogió a venir al mundo, de venir en forma corporal, porque cuando hablamos de escogidos en cuanto a su familia, hay muchos que niegan que Jehová ha escogido una familia para sí mismo desde la fundación del mundo. Es para Él escoger lo que Él desea. Recuerden, es el Elohim, es Adonai, el Todopoderoso, el juez del universo, el soberano sobre todo. Entonces, negar que Él puede escoger para sí mismo lo que Él desea es negar que es Dios. Bueno, dice, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre Él mi espíritu. Él traerá juicio a las naciones. Obviamente, cuando hablamos del juicio, esto lo miramos desde la primera época y adelante, y en lo que lo miramos específicamente en el libro de Apocalipsis, cuando leemos de los juicios que vienen sobre los moradores de la tierra por su incredulidad. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Sacará el juicio a verdad. Entonces, otra vez, cuando hablamos de luz, cuando viene la luz, revela la oscuridad, expone las mentiras. Y esto lo miramos cuando leemos, por ejemplo, en Juan capítulo 1. Habla de la verdad. Juan capítulo 3. De hecho, vamos a Juan capítulo 3 ahorita. Vamos a leer algo en Juan capítulo 3 porque habla específicamente sobre esto. Cuando leemos en Juan 3, voy a empezar con 16 y leer los versículos que siguen. Dice, porque de tal manera amó Jehová al cosmos, lo que es ordenado. Y entonces, cuando miramos esta palabra cosmos en la Reina Valera, número, creo que es el 1909, que trae los números Strongs. Esta palabra mundo, que es cosmos,
arreglo ordenado, decoración, por implicación. Este es número 2889. Implicación: el mundo en el sentido amplio o estrecho, incluido sus habitantes literalmente o figurativamente, moralmente. Entonces, hace muchos videos hice una serie sobre la palabra cosmos. Fue hace como 3 años. Tal vez, si recuerdo, voy a poner un vínculo a estos videos en la descripción del video esta semana. Pero noten esto: arreglo ordenado. Juan usa la palabra cosmos de muchas maneras para hablar de diferentes cosas. Por ejemplo, encontramos en sus epístolas que dice que el que ama al cosmos es enemigo de Jehová. En este sentido, está hablando de los habitantes del mundo, obviamente, que no están sirviendo a Jehová. Pero en este versículo, en el contexto aquí, está hablando que Jehová amó. La palabra amar aquí es agapao, de ágape. Mostró su ágape hacia el arreglo ordenado. ¿Cuál es este arreglo? Todo lo que Jehová ha puesto en orden desde la fundación del mundo. Pero leemos que en el principio, después del versículo 2 de capítulo 1 de Génesis, que había un caos que llegó al mundo. Es porque vino Satanás, descendió, vino al mundo, como leemos en Apocalipsis 12, y por medio de él todo fue corrupto. Y entonces miramos esto, que Jehová tiene un arreglo ordenado que él ama. Y en este arreglo ordenado, miramos que ha dado a su Hijo unigénito para que, noten que dice todo aquel que en él cree. Este es paz o pisteón. Todo aquel no existe en el griego en este versículo. Lo que pusieron en español es incorrecto. Dice paz o pisteón. Es todos los creyentes, no todo aquel. Es un grupo específico. Todos los creyentes no se pierdan, mas tengan vida eterna. Entonces Cristo vino al mundo para traer luz a los que andaban en la oscuridad, que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Estos versículos lo declaran. Vamos a ver. Versículos 17. Porque no envió Jehová a su Hijo al cosmos para condenar al cosmos. Tenemos que entender en este contexto que está hablando que no mandó su Hijo al arreglo ordenado para condenar al arreglo ordenado. Parte del arreglo ordenado es traer luz a los que andan en la oscuridad, los que Él escogió desde la fundación del mundo. La luz no es para cada individuo. No son mis palabras. Juan lo escribió. Son las palabras del Cristo y vamos a verlas en un momento. Entonces, sino para que el cosmos, el arreglo ordenado, sea salvo por él. Es muy importante en estos versículos no leer mundo como cada individuo, porque no es lo que dice. El que en él cree no es condenado. Entonces, todos los creyentes del versículo 16 no son condenados, pero los que a los no pas pisteon ya es condenado. Entonces, cuando comparamos
3:18 con con Apocalipsis. De hecho, vamos a Apocalipsis 17 y vamos a leer aquí en el versículo 8. Entendemos aquí lo que está diciendo. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo. Entendemos que el abismo habla del mar Mediterráneo, es un metáforo para esto, y ha de ir a perdición. Notan estas próximas palabras. Los moradores de la tierra, los no paz pisteón, los no creyentes. Entonces, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. ¿Desde cuándo? ¿Desde la primera época? No. Desde la fundación del mundo se maravillarán cuando vean la bestia que era, no es, aunque es. Entonces, entendemos aquí que hay libros desde la fundación del mundo que contienen los nombres de todos los moradores que no son los creyentes y por eso ya son condenados. Volvemos a Juan 3:18. El que en él cree, los paz o pisteón, los creyentes, no son condenados, pero los no creyentes ya son condenados. Entonces, ¿por qué? Porque sus nombres están en los libros desde la fundación del mundo. Por eso dice ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Noten aquí, es lo que estamos leyendo en Isaías 42. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la verdad vino al mundo, el Mesías, trayendo la verdad de Jehová, vino al cosmos. Y los hombres, los moradores de la tierra, amaron más las tinieblas. Bueno, déjame aclarar algo aquí. Nosotros también, como ovejas perdidas, amábamos el mundo también, las cosas del mundo. Los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nosotros también, porque Pablo declara en Romanos capítulo 3, 10 al 18, que no hay un justo ni aun uno. Todos cayeron de la gloria de Jehová. Todos pecamos. Entonces pecábamos. Pero cuando Dios vino y trajo luz a los que andaban en la oscuridad, que son de Él, los que tienen sus nombres en el libro de la vida. La luz no es para los demás. Van a seguir en las tinieblas. Entonces, las escrituras lo declaran, no son mis palabras. 3, 2, 1. No son mis palabras, aquí están escritas. Los hombres amaron, los moradores del mundo amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo. Entonces aquí tenemos paz, jo es el artículo definido. Lo malo, aborrece la luz. Entonces, vamos a ver esto en el griego otra vez. Entonces, tenemos todo que es paz,
Aquel no es aquel, es ho. Esta palabra es 3588. El artículo definido. El, la, lo. Entonces se traduce el, este, ese, quien, uno. En ningún lugar en el español se traduce aquel. Entonces, ¿por qué pusieron aquel aquí? No lo sé. Pero según lo que está escrito por Strongs, un erudito del griego, dice que se traduce cosa, él, este, ese, quien, uno. Nunca se traduce aquel. Entonces, todo el que hace lo malo. Entonces, este es faulos. La palabra faulos es número 5337. Es una palabra primaria. Es necio o con fallas. Figurativamente perverso, malo. Entonces se traduce perverso y malo. Entonces, el que hace lo perverso, lo que es necio, la persona con fallas, como dice aquí en la definición, figurativamente perverso y malo. Entonces, estamos hablando de un grupo de personas que sus corazones son como piedras, porque Jehová no los sacó, no los arrastró al Mesías. Tenemos que comparar escritura con escritura. Si leemos esto fuera del contexto del total de las escrituras, vamos a formar malas doctrinas, como lo han hecho, obviamente. Porque todo el que hace perversidades, aborrece. Esta palabra aborrece es 3404, es la palabra miseo, aborrecido, odiado, detestar. Entonces, cuando miramos esto, detestan la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean redarguidas. Entonces, esta palabra redarguida es número 1651 en el griego, es elenjo. Elenjo es refutar, amonestar. Se traduce al español acusar, convencer, convicto, redarguir, reprender. Entonces, como leemos aquí, todo el que hace malo, perversidad. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Que el corazón es malo o perverso en el hebreo y engañoso. Son estas personas. Obviamente ocupamos una operación del corazón que solamente Jehová puede hacer. Este es el nuevo pacto. Otra vez, Ezequiel 36, 22 al 27 y Jeremías 31, 32, ambos lugares hablan de este hecho. Todo el que hace lo malo, aborrece la luz, no viene a la luz. Entonces, si no viene a la luz, ¿cómo va a llegar a la luz por su libre albedrío? Es imposible. Dios tiene que arrastrar a la persona a la luz. ¿Y a quién está arrastrando? A los pas o pisteon, porque Cristo no vino para condenar a pas o pisteon, todos los creyentes, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Pero los demás, los que no creen, ya son condenados. Mire, las escrituras dicen lo que dicen en el griego. Y si buscamos bien las definiciones,
vamos a entender. Es por eso que a veces tenemos que leerlo desde el griego para ver lo que está escrito, porque hay veces lo que está en el español, inglés, lo que sea, cualquier idioma, no está traducido bien. Yo no sé por qué, aparte de esto, que en Génesis 11 leemos que los idiomas fueron confundidas por Jehová a propósito. Todavía hombres andan confundidos. Entonces, ¿por qué pusieron aquel y mundo en vez de cosmos y no pusieron paz o pisteón? No lo sé. Por eso lo leemos en el griego. Espero que me explico. Todo el que hace lo malo, versículo 20, aborrece la luz. Aborrecen la verdad. Cristo mismo dijo, yo soy la luz y la verdad y la vida. Entonces, Él vino para traer verdad al mundo. Él expresaba la verdad a los fariseos y rechazaron la verdad. Y lo expresaba, bueno, obviamente, mientras que ministraba aquí en el mundo. Y había un grupo pequeño que recibió la verdad, los que Dios había escrito en sus corazones la verdad. Entonces, leen capítulo 6 de Juan. Juan habla del hecho de que cuando Yeshua hablaba la verdad, que muchos de los que andaban con él le abandonaron, porque no podían aceptar la verdad, porque preferían la luz, la oscuridad, perdón. No viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas o refutadas, amonestadas, que no sean convictos de su malo. Pero el que obra verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Estoy desviando de mi estudio esta mañana, pero vamos a Efesios y vamos a leer aquí en Efesios, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 7 a 10. Bueno, vamos a empezar más arriba. 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran ágape con nos agapao, aun estando nosotros muertos en pecado. ¿Quién es el nosotros? Volvemos a capítulo 1. Dice Pablo, apóstol de Cristo por la voluntad de Jehová, a los santos que están en Éfeso y los fieles en Yeshua el Mesías. Pablo está escribiendo a un solo grupo, paz o pisteón. Entonces, cuando dice aquí en capítulo 2, por su gran amor con que nos amó, es obvio que no está hablando de cada individuo. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con el Cristo nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar con él en lugares celestiales en Yeshua el Mesías, para mostrar en las edades venideras, entonces en nuestros días, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Yeshua el Mesías, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros. La fe viene por medio de Jehová, por haber puesto su espíritu en nosotros. Es un don de Jehová, no por obras, para que nadie se gloríe.
Noten aquí lo que estamos leyendo en Juan 3, 20, 21. Somos hechura suya, creados en Yeshua el Mesías para buenas obras, las cuales Jehová preparó de antemano. Si preparó de antemano buenas obras, ¿para quién las preparó? Para paz o pisteón, el arreglo ordenado. Preparó de antemano para que anduviésemos. ¿Quién? Los que Jehová arrastró al Mesías, para que anduviésemos en ellas. Vamos a volver a Juan 3 y leer los últimos versículos 20 y 21 una vez más. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Pero nosotros, que tenemos el Espíritu de Jehová, como hemos visto en el libro de Gálatas, capítulo 5, el Espíritu produce buenas obras. Pero el que obra verdad viene a la luz para que sean manifiestos sus obras son hechas en Jehová, porque fuimos creados desde antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces espero que ustedes puedan ver la necesidad, la gran necesidad de comparar escritura con escritura. Ahora vamos a volver a Isaías 42. Isaías 42 y vamos a seguir leyendo aquí. No se cansará ni desmayará hasta que haya puesto juicio en la tierra y las islas esperaran su ley. Vamos a seguir leyendo hasta 7. Así dice Jehová, el creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus frutos, el que da respiración al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Y Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto del pueblo. ¿Cuál pacto? El nuevo pacto. Yeshua es el nuevo pacto. Está hecho por su sangre. Derramó su sangre para cumplir con la ley que nosotros no podemos, ni judío ni griego. Entonces, dice, te pondré por pacto del pueblo, por luz de los gentiles. Noten aquí lo que acabamos de leer en Juan 3, 16 al 21, lo que acabamos de ver en Efesios, todo habla de este hecho. Dice, y pondré por pacto del pueblo, por luz de los gentiles, la verdad que fue revelada a los gentiles. De hecho, vamos a volver. Quiero mostrarles porque es muy importante comparar escritura con escritura. Tal vez ustedes ya están pensando en Lucas 10, 22. Si no, voy a leerlo y para ver, para que vean por qué estoy comparándolo con esto. Yeshua dijo en Lucas 10, 22, todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Y nadie, ninguna persona sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Estas son las palabras claves cuando hablamos de la luz a los gentiles y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Entonces, Cristo no vino para revelar estas verdades del Padre a todo aquel. Vino a revelar el Padre a paz o pisteón,
todos los creyentes que tienen sus nombres en el libro de la vida. No puedo enfatizar estas verdades más fuerte que lo que estamos haciendo ahorita. Vamos a volver a Isaías 42. Entonces, te pondré por pacto del pueblo, no de cada individuo, del pueblo, por luz de los gentiles escogidos, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Pedro dice que nosotros andamos en una prisión de oscuridad. La palabra es phulake en el griego y es la división entre noche y mañana. Y miramos en Génesis que Jehová trajo luz a la oscuridad. Obviamente trajo luz literal, pero es un metáforo para lo que iba a ser en su gente, traer luz a la oscuridad, traer orden al caos. Cuando hablamos de otra vez de la palabra cosmos, arreglo ordenado. Él trajo orden a nuestras vidas que andábamos, que nosotros, ovejas perdidas, andábamos en la oscuridad, en caos, en desorden. Y Él trajo orden a nuestras vidas. Es lo que declara Isaías aquí en 42. Y de casas de prisión a los que moran en tinieblas, sin la verdad. Yo soy Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a imágenes talladas. Entonces, los que dicen que Yeshua no es Dios en la carne, lo declara que es verdad que es Dios en la carne. Porque Cristo dijo en Juan capítulo 17 que iba a volver a compartir la gloria o a la gloria que tenía, dice, la gloria que tenía con Jehová. Si Jehová no va a dar su gloria a ningún otro, solamente Dios tiene la gloria. Como dice aquí, a otro no daré mi gloria. Entonces Yeshua es Jehová en la carne. Entonces esto lo declara. Espero que me explico. He aquí las cosas anteriores se cumplieron y yo anuncio estas cosas nuevas antes que salgan a la luz y yo os las doy a conocer. Entonces, esta es la profecía de Isaías aquí de traer luz en la oscuridad, traer orden en el caos. Vamos a Salmos 107, los versículos 10 al 16. Salmos 107 del 10 al 16. Aquí vamos a leer sobre los redimidos de Adonai y ustedes pueden leer del 1 al 9 y ver el contexto, pero yo voy a empezar en 10 y vamos a leer algo aquí acerca de tinieblas y luz. Dice, los que moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Entonces, obviamente, hablando de nosotros cuando andábamos lejos de Jehová a causa de un corazón como piedra que es perverso y engañoso. Y noten aquí, vamos a leerlo en versículo 12, pero en 11 dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y despreciaron el consejo del Altísimo. Obviamente judío como gentil o gentil como judío rebelábamos contra Jehová. Dice en versículo 12, notan lo que dice, por lo que quebrantó
con trabajo sus corazones. Tenía que humillarnos. Tenía que mostrarnos que somos malos, perversos, engañados, que tenemos y necesitamos una operación en el corazón. Entonces, por lo que quebrantó con trabajo sus corazones, ellos, cayeron y no hubo quien les ayudase. ¿Por qué? Porque solamente Jehová puede levantar de los muertos el muerto. Entonces, como dice aquí, moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Entonces, versículo 13. Entonces, clamaron a Jehová en su angustia, y él los libró de sus aflicciones. Pero recuerden, no vamos a clamar nada si Jehová no cambia nuestro corazón de piedra a carne. Él los libró de sus aflicciones, los sacó, los arrastró, como dice Juan 6:44, de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus aprisiones. Versículo 15. Alaban la misericordia de Jehová y sus obras maravillosas para con los hijos de los hombres. Entonces, nosotros somos hijos de los hombres, pero no dice para cada uno, cada individuo. Entonces 16, porque quebrantó las puertas de bronce, las puertas que nos estaban manteniendo aprisionados, Él las quebró. Notan, es Él, es Jehová, y desmenuzó los cerrojos de hierro. Entonces, si no fuera por Él, estuviéramos todavía andando en la oscuridad, en la sombra de muerte, sin la luz de la verdad. Entonces, aquí voy a terminar, pero quiero enfatizar todo sobre luz y oscuridad. Obviamente estamos mirando que es simbólico de vivir lejos de la verdad, vivir en tinieblas, vivir en muerte, lejos de Jehová. Él en una cárcel, y él tiene que quebrar las puertas de bronce, y como leemos aquí, él tiene que quebrar con sus fuerzas las puertas de bronce, desmenuzar los cerrojos de hierro. Entonces, obviamente, es Jehová que tiene que hacer todo esto. Nos dice claramente que no existe libre albedrío, que no existe de orar una oración de fe. Todo esto habla del hecho de que es Jehová quien es soberano sobre todo, que tiene un pueblo escogido desde la fundación del mundo, y va a sacar a este pueblo de las tinieblas, poner a este pueblo en la luz de la verdad, va a revelar la verdad en ellos. Ellos van a andar en la verdad y van a mostrar por las obras hechas por el Espíritu que existe en nosotros, obras que fueron hechas para nosotros desde la fundación del mundo, como leemos en Efesios 2, desde antemano, preparadas desde antemano para nosotros. Entonces, andan en el camino estrecho, andan haciendo buenas obras, las cuales fuimos hechos para andar en ellas desde antemano y mostrar al mundo. Tenemos que ir y traer la verdad al mundo que anda en la oscuridad. ¿Por qué? Porque Jehová va a sacar a cada hombre que escucha, no. Pero
Todavía hay ovejas perdidas en el mundo que necesitan oír. Es por eso que estoy publicando estos videos. Hay miles de personas suscritas a este canal, pero hay unos 30 o 40 personas que cada semana están escuchando. A estas personas estoy pidiendo que lleven las verdades al mundo a tu alrededor, que traen estas verdades, que no tengan vergüenza de hablar de las verdades de las Escrituras y explicar el porqué de nuestra fe. Muy bien, es todo por mientras, y como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.